Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta o darles la más cordial bienvenida. Espero que estén teniendo un día fantástico y que la energía positiva los acompañe en todo momento. Hoy, como habrán visto por el título tan intrigante, vamos a sumergirnos en algo que ha generado muchísima conversación y expectativa en el mundo del entretenimiento, especialmente en torno a una figura que todos conocemos y admiramos, Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a hablar de su primera declaración, de sus palabras sobre algo que él mismo ha calificado como el eco, y sobre cómo está extrañando, quizás más de lo que él mismo pensaba, una etapa particular de su vida y de su carrera. Prepárense porque esto promete ser un viaje emocional, lleno de reflexiones y, por supuesto, de esas noticias que tanto nos gustan compartir con ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en el tema. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios especializados en espectáculos es, sin duda, la reciente aparición de Kerem Bürsin en un evento donde por fin se pronunció sobre ciertos aspectos que venían rondando en su vida privada y profesional. Lo más llamativo de sus declaraciones es el uso de la palabra eco. ¿A qué se referirá Kerem con este término tan evocador? La verdad es que cuando escuchamos eco, nuestra mente vuela a sonidos que se repiten, a reverberaciones del pasado, a huellas que dejan una marca. Y en el contexto de un artista de su calibre, esto nos hace pensar inmediatamente en proyectos pasados, en relaciones, en momentos de gloria o quizás de aprendizaje que resuenan en su presente. La forma en que él mismo elige describir su sentimiento como un eco sugiere que no es algo que esté viviendo de manera directa y presente, sino más bien una influencia, una sombra, una memoria que se manifiesta de forma sutil pero persistente. Es como si estuviera escuchando los ecos de una experiencia que, a pesar de haber concluido, sigue dictando parte de su sentir actual. Y aquí viene la otra parte crucial de su discurso, el extrañar más de lo pensado. Esto es lo que realmente ha tocado la fibra sensible de muchos de sus seguidores. Cuando un artista de la talla de Kerem Bürsin admite que extraña algo, y además lo hace reconociendo que la intensidad de ese sentimiento supera sus propias expectativas, sabemos que estamos ante algo significativo. No se trata de un simple anhelo pasajero, sino de una añoranza profunda, quizás por un ambiente de trabajo, por un equipo de compañeros, por la dinámica de un proyecto específico, o incluso por un capítulo de su vida que le brindó mucha felicidad y que ahora se ha cerrado. Este reconocimiento de su propia vulnerabilidad y de la profundidad de sus emociones es precisamente lo que lo hace tan cercano y querido por su público. En un mundo donde a menudo se espera que las figuras públicas proyecten una imagen de invulnerabilidad constante, Kerem Bürsin nos demuestra que también es humano, que también siente, que también recuerda y que en ocasiones anhela aquello que fue. Analicemos un poco más a fondo qué podría significar ese eco y ese extrañar. Si bien Kerem no ha entrado en detalles específicos, su declaración abre la puerta a múltiples interpretaciones, y es ahí donde reside la magia y el misterio de estas noticias. Una de las posibilidades más fuertes es que se refiera a su etapa en Kara Sevda, la serie que lo catapultó a la fama internacional y que sin duda marcó un antes y un después en su carrera. La intensidad de ese proyecto, la química que generó con Hande Erçel, el impacto global que tuvo, todo ello pudo haber dejado una huella imborrable. El eco de Kara Sevda podría ser el recuerdo de esa adrenalina, de esa conexión con el público, de ese sentimiento de estar en la cima del mundo. Y el extrañar más de lo pensado podría ser la nostalgia por ese momento en el que cada episodio era un evento, cada aparición pública era un torbellino de emoción, y la vida profesional se sentía llena de un propósito singular y arrollador. Pero no podemos quedarnos solo en Kara Sevda, aunque sea un punto de partida muy probable. Kerem Bürsin ha participado en otros proyectos importantes, y cada uno de ellos, a su manera, habrá dejado una marca. Podría referirse también a Sen Kalkam, la serie que lo unió de nuevo con Hande Erçel y que generó una fandom tan apasionada y leal que aún hoy sigue activa. La dinámica de trabajar en una comedia romántica, la respuesta del público a esa historia de amor, el día a día en el set de rodaje, todo eso también podría generar ecos y anhelos. Pensemos en la camaradería con el elenco, en la rutina de los rodajes, en la emoción de ver cómo las escenas que grababan cobraban vida en pantalla.
Es muy natural que al cerrar un ciclo así, se sienta una cierta melancolía. Y no olvidemos la vida fuera de los sets. Kerem Bürsin ha tenido también etapas en su vida personal que han sido muy mediáticas. Las relaciones, las amistades, los viajes, los momentos de ocio, todo ello forma parte de la rica experiencia vital de una persona, y más aún de una figura pública que vive bajo el escrutinio constante. El eco podría ser la reverberación de un tiempo de mayor libertad, de una conexión más íntima con ciertos círculos, de un ritmo de vida diferente. Y el extrañar más de lo pensado podría ser la añoranza por esos momentos de sencillez, por la posibilidad de vivir ciertas experiencias sin la presión de los medios, por la calidez de relaciones que quizás ahora son diferentes o que han quedado en el pasado. La forma en que Kerem Bürsin ha abordado estas declaraciones es clave. No ha sido una queja, no ha sido un lamento, sino más bien una reflexión honesta y valiente. Al hablar del eco y del extrañar, está mostrando su lado más humano y transparente. Está permitiendo que sus seguidores se conecten con él a un nivel más profundo, más allá de los personajes que interpreta o de las imágenes que proyecta en las redes sociales. Esta autenticidad es sin duda uno de los pilares de su éxito y de la lealtad que inspira. Nos invita a pensar en nuestras propias vidas, en los momentos que hemos vivido, en las personas que hemos conocido, en los proyectos que hemos dejado atrás, y en cómo esos ecos y esos extrañar influyen en nuestro presente. ¿Podría haber algo más en el aire? A veces cuando un artista habla de ecos y de extrañar, puede ser una forma sutil de indicar que está buscando algo nuevo, algo que llene ese vacío que dejó una etapa pasada. Quizás está en un momento de transición, buscando el próximo gran proyecto que le apasione, que lo motive, que le devuelva esa chispa que siente que ahora resuena solo como un eco. O quizás está reevaluando sus prioridades, buscando un equilibrio mayor entre su vida profesional y personal. El hecho de que él mismo reconozca que extraña más de lo pensado podría ser una señal de que está empezando a dar pasos en esa dirección, explorando nuevas oportunidades o reconfigurando su camino. Y no podemos ignorar el contexto mediático en el que se produce esta declaración. En el mundo del entretenimiento turco y global, las especulaciones y los rumores son pan de cada día. A veces una declaración así puede ser la respuesta a preguntas no formuladas, a silencios que se han prolongado, o a la necesidad de poner las cosas en su lugar. Kerem Bürsin, al ser una figura tan observada, es consciente de ello. Su forma de comunicarse, incluso en lo más personal, suele ser muy medida y a la vez reveladora. Pensemos en el impacto que estas palabras tienen en su base de fans. Para quienes lo siguen desde hace años, quienes han sido testigos de su evolución artística y personal, estas declaraciones son un regalo. Es como si les estuviera diciendo: no me olvido de ustedes, no me olvido de nuestros momentos juntos, y aunque la vida avanza, una parte de mí sigue resonando con lo que vivimos. Y esto sin duda fortalece aún más el vínculo entre el artista y su público. Crea una conexión emocional que va más allá de la admiración por un rostro bonito o un talento interpretativo. Es una conexión basada en la empatía y en la comprensión mutua. Ahora bien, ¿qué significa esto para sus futuros proyectos? ¿Hay alguna pista en sus palabras sobre lo que vendrá? Si bien no podemos extraer detalles concretos, sí podemos inferir que Kerem Bürsin está en un momento de reflexión profunda. Es posible que esté buscando proyectos que resuenen con esos ecos de lo que le hizo feliz y exitoso, pero al mismo tiempo, que le ofrezcan algo nuevo y desafiante. La clave está en ese equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, entre la nostalgia y la innovación. Otro aspecto interesante a considerar es la propia naturaleza de la fama y del trabajo en la industria del entretenimiento. Es un mundo de ciclos, de altibajos, de proyectos que nacen y mueren. Es natural que haya momentos de intensidad y luego momentos de calma. La habilidad de un artista reside no solo en brillar en los momentos de gloria, sino también en navegar los periodos de transición, en aprender de las experiencias pasadas y en mantener la motivación para lo que venga. Kerem Bürsin, al compartir estas reflexiones, nos muestra que está haciendo precisamente eso, procesando su pasado para construir su futuro. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin sobre el eco y el extrañar más de lo pensado es mucho más que una simple noticia. Es una ventana a su mundo interior, una demostración de su humanidad y una invitación a la reflexión para todos nosotros. Nos recuerda que detrás de las cámaras y los focos, hay una persona con sentimientos, con recuerdos y con anhelos. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad,
lo que lo hace tan especial y tan admirado. Ha tocado un punto sensible, ha abierto una conversación que resuena con muchas experiencias humanas, y eso es algo que siempre valoramos en nuestro canal. Así que, para resumir brevemente todo lo que hemos explorado hoy, Kerem Bürsin ha sorprendido a sus seguidores con unas declaraciones muy personales. Ha hablado del eco que siente, sugiriendo que experiencias pasadas siguen resonando en su vida. Y lo más conmovedor, ha admitido que extraña esas etapas más de lo pensado, revelando una profundidad emocional que ha conmovido a muchos. Ya sea que se refiera a proyectos icónicos como Karasevda o Senkal Kapm, a dinámicas de trabajo específicas, o incluso a capítulos de su vida personal, sus palabras nos hablan de la importancia de la memoria, del aprendizaje y de la conexión humana. Su autenticidad es un faro y su forma de compartir sus reflexiones nos invita a todos a mirar hacia adentro y valorar nuestras propias experiencias y emociones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem Bürsin. ¿A qué creen que se refiere con el eco? ¿Qué etapa de su carrera o de su vida creen que extraña más? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés y disfruto enormemente de sus aportes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también admiran a Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.